el régimen cubano ha decretado duelo nacional o luto que ha sido impuesto al pueblo cubano a partir desde el 26 de noviembre hasta el 4 de diciembre, en que le van a dar de sepultura o van a depositar la ceniza del señor dictador acá en el cementerio Santa Ifigenia. Pero considero que realmente acá en Cuba estamos de luto desde 1959, desde el momento en que triunfa la llamada Revolución Cubana, porque no podemos olvidar los tantos presos políticos que han muerto en las prisiones, los tantos cubanos que tratando de escapar del régimen catrocomunista han perdido la vida en el estrecho de la Florida. En el inicio de la revolución, como le llaman ellos, los que le ayudaron a construir la llamada revolución fueron cuando se percataron de que fueron engañados por el propósito que habían luchado, también tomaron medidas y muchos fusilados sin una garantía constitucional. También los que fueron enviados a Angola. En Angola murieron más de 2000 cubanos, según estadística del propio régimen cubano. Y muchas madres lloraron a sus hijos. Eso nunca lo podemos olvidar. El luto en Cuba, a partir de 1959, comienza, como verdaderamente decías, con los primeros fusilados sin garantías constitucionales. Pero a medida que este proceso fue avanzando, cuando los guerrilleros del Escambray, que de 60.000 hombres creo que movilizó el gobierno cubano para terminar el movimiento, que la misma brigada 2506, que trajo parte solamente para aguantar 24 horas, tan valientemente resistieron 72 horas con toda la ofensiva que Fidel Castro y su ejército en aquel momento le produjo. La UMA fueron los primeros campos de concentración que existieron verdaderamente en Cuba. Pero también hay que hablar de las expropiaciones también. Una familia se engrandece cuando la herencia de años de sacrificio simplemente te es expropiado en un proceso de nacionalización. En Cuba, todo lo que tú has adquirido con tanto sacrificio de tus abuelos, de un tarabuelo, si tú una herencia familiar, Fidel Castro llegó a una tiendecita, la bodeguita, aquella tierra, que llegó a ser Cuba una de los países de América Latina con mejor desarrollo, gracias precisamente a esa riqueza de nuestros ancestros, y todo eso fue exterminado. Las familias se enlutecieron, sufrieron, y el luto continuó en 1980 con la división ya de manera más amplia, porque primero fue Camariuca, pero ya en el 80, cuando tantos jóvenes, tantas familias fueron separadas. Recuerdo en aquella época, si un familiar tuyo se exiliaba en los Estados Unidos, tenías que decir, ya ese no es familia mía. Y esa separación... En nuestro país muchas familias fueron divididas, familias que habían convivido toda la vida juntas, simplemente si tú pensabas diferente al sistema imperante en la isla, ya no era considerado familia, y fueron divididas muchas familias. Y aunque algunas personas no crean, yo sí considero que también fue parte del luto, todas aquellas personas, muchos jóvenes del servicio militar que fueron a cumplir aquellas llamadas misiones internacionalistas, entre comillas, que lutaron a gran parte de nuestras madres, que murieron en combates que realmente no trajo ningún progreso para el mundo, ni mucho menos desarrollo. No salvamos a nuestra patria, ni salvamos a la región del mundo, ni mucho menos. Lo único que hizo fue glorificar la imagen de este dictador, que gracias a Dios se va a enterrar pronto aquí, lamentablemente al lado de nuestro querido apóstol José Martí. Porque Martí, hay una cosa curiosa, Martí vestía de negro precisamente porque mientras él decía que el colonialismo español estuviera sobre nuestra tierra, sobre la bella isla de Cuba, como muchas veces los mismos españoles decían, ese sentía de luto. Y yo creo que el luto continúa y va a seguir continuando. Hablaba de esos internacionalistas, pero hay que ver también el luto del hundimiento del remolcador 13 de marzo, el luto del maleconazo, cuántas personas fueron agolpeadas ahí, el luto también de cuando los balseros, cuántos hijos han muerto de la patria huyendo a la dictadura castrista,
¿no? Y hablaba de los golpeados. Acá no podemos obviar la represión a la que son sometidas diariamente la dama de blanco, todos los disidentes que difieran del régimen imperante son golpeados, son llevados a prisión y su familia sufre estos golpes, este atropello que hay contra el pueblo cubano. También no podemos olvidar de que comer en este país es prácticamente un delito. Un campesino, cualquier persona, por comerse una vaca que sea de su propiedad, es llevado a la prisión. Entonces, en la prisión no hay personas injustamente solo por razones políticas, sino por otras razones que realmente son llevados a la prisión y no son directamente relacionadas con la política, pero sí es por la política empleada por el régimen en nuestro país. Y que el día de mañana, en transición, ya en democracia, había que reformar el sistema penal cubano. Es decir, tantas personas que están injustamente en las cárceles de ellos, que ni siquiera son nuestras, son de ellos las cárceles. No se puede hablar de las cárceles de Cuba, sino las cárceles del castrismo, como realmente se debe llamar, personas que injustamente están ahí por un supuesto delito, porque le cayó mal al jefe del sector, porque antes se llamaba un ministerio y le llaman peligrosidad, y estás cumpliendo una prisión muchas veces por querer alimentar a tu familia, esa llamada acaparamiento, tener 50 libras de arroz, 20, 30 libras de azúcar y tantas tonterías más que ha hecho, tonterías aparentes pero que realmente han enlutado a todo el pueblo, al pueblo cubano como tal. Hoy en día yo diría que la triste historia, ¿no? Es una triste historia del proceso este llamado revolucionario, llega hasta nuestros días de hoy. Pero es que el luto realmente no acaba, como muchas personas piensan, con el fin de Fidel Castro, ni siquiera acaba, así mañana mismo muriera su hermano el dictador Raúl Castro, el luto no termina. El luto mañana, es decir, el propio lunes, cada vez que una madre tenga que prostituirse para darle de comer a un hijo, Cuba está enlutada. Cada vez que un niño tenga que andar recogiendo lata, como lo traigo yo, como los llamados buzos, porque tiene que alimentarse, porque tiene que comprarse un par de zapatos para ir a la escuela, la patria sigue enlutada. Cada vez que vaya a desaparecer uno de nuestros hijos en el mar, huyendo a la dictadura, la patria sigue de luto. Cada vez que un hombre, después de 30, casi 40 años de trabajo, que la chiquera no le alcanza a hacer guardia en una esquinita, a una bodega, para coger 200, 300 pesos más de salario extraoficial, porque no le alcanza con lo que vive, la patria sigue de luto. Cada vez que una persona vive sin techo, producto de un huracán, como el que recientemente pasó por Baracoa, no tenga su techo y no tenga condiciones de vida, la patria creo que va a seguir de luto. Pero fundamentalmente el luto en Cuba es por la falta de libertad que tenemos los cubanos. Mientras no seamos libres en la totalidad, porque todo esto simplemente se va a resolver, este luto, cuando haya libertad, democracia y sociedad civil. Cuando se rescatan los valores civilistas, democráticos en Cuba, es cuando se puede dejar de enlutar la patria como tal. El luto de un hombre, sea bueno, sea malo, no vale nada con respecto al luto de una nación. Cuando el alma de la nación está enlutada, es verdadero luto, y yo creo que todos los cubanos debemos de pensar en cómo quitarle ese peso, ese luto tan grande, el sufrimiento que sufre la nación cubana, pero que también sufren los exiliados todavía, esas familias que están divididas todavía en estos momentos, que no pueden venir, que no se puede invertir, que todavía hay una separación, a pesar del internet y del IMU y todas estas cosas que tenemos un poquito más de acercamiento, pero estamos divididos todavía. Mientras Cuba no se vea completamente unificada, trabajando todos como hermanos, para el mejoramiento humano y de la patria, y con todos los derechos garantizados, yo creo que la patria va a seguir de luto. El luto continúa, y nosotros, los hombres y mujeres dentro de Cuba y fuera, los exiliados, tenemos que trabajar fuertemente para que nuestro apóstol José Martí se sienta orgulloso de estas nuevas generaciones que somos los que estamos rescatando el ideal martiano, y para que deslutar, quitarle el luto al alma de la nación cubana. Me habla de José Martí, pienso que si los espíritus existen realmente, nuestro apóstol no se va a sentir nada cómodo teniendo a este dictador al lado, que sus cenizas reposen al lado de su mausoleo acá en el cementerio
Santa Efigenia, porque es el hombre que más daño le ha hecho a nuestro pueblo. Es que han lutado solamente, o el luto ha sido mayor con Fidel Castro. Por eso es el compromiso, el tuyo, el mío, el de todos los luchadores pro-democráticos en Cuba, porque hablar y hablar, como te decía ahorita, es bueno, pero Cuba, más que palabras y consuelo, lo que necesita es patriota, para que el espíritu de José Martí, el espíritu martiano, que no es el alma de una persona, yo creo que también es parte del alma de la nación, se sienta fuerte, se sienta vigoroso, y a pesar de que tristemente, vuelvo a repetir esta palabra de triste, le siembren al lado de nuestro apóstol o cerca de nuestro apóstol esta figura que ha luchado este país, nosotros con nuestro compromiso como patriotas que somos, el espíritu martiano renazca en nuestras generaciones y en las futuras generaciones. Sí, estamos convencidos, como dijese Willy Chirino, cubano exiliado en los Estados Unidos, que nuestro día ya viene. Ya viene llegando.